Bienvenidos al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con mallete en mano, junto a mi querido compañero de milicia cristiana y de estos menesteres como lo es el Tribunal Cristiano, que estamos para compartir con ustedes. Se abre la sala. Hoy, si no te has dado cuenta, Padre Carlos, mi amada esposa me decoró la cámara del juez de Navidad. Si miras bien, tengo ahí ya unas lucecitas y unas campanitas. Ya estamos ya Navidad es el año, pastor. Sí, tienes que decorar tu sala de Navidad también. Sí. Mira, y nos pueden seguir en el Twitter como Apóstol Ricky, aunque ya Twitter lo compraron, padre, y va a haber más libertad de expresión. Bueno, el que lo compró dijo una cosa bien interesante, que el pajarito ya salió de la prisión. Están los liberales porque ha votado a todo el mundo. Llegó, los reunió a todos y los habló, le habló muy bien, etcétera. Y después que terminó de hablar, está todo votado. Buenas tardes. Votó a todo el cuerpo directivo. Entre ellos, votó a aquella que había votado a Trump. Fue de las primeras que votó y con quien primero se reunió allí. Aparece esta foto. Él reunido explicándole todo, los nuevos, etcétera. Y después lo fue llamando. Está votado. Al otro está votado. Votó a todo el mundo. Y además la va a sacar de los. Parte de sus ideas es sacarlo de la bolsa de valores para que se convierta en una empresa privada donde él tenga la última palabra. Ya tengo entendido que lo hizo también. Sí, o sea, por lo tanto, por fin un foro que era una plaza pública, porque estos foros digitales son plazas, son las nuevas plazas públicas. Ellos 1 millón al día le daban censura. Imagínate, gracias a Dios, ahora los creyentes podremos volver con libertad, ¿verdad? A esa plaza pública y exponer con sentido de areópago, como hizo San Pablo allá en Atenas, en el areópago de Atenas, donde proclamó el evangelio a aquel mundo pagano con una visión distinta de lo que es divino. Y allí les proclamó el evangelio y dice que se convirtió, entre ellos, Dionisio Areopagita. Pues fue uno de los que se convirtió. Pues mira, ahora también tenemos de nuevo esa plaza pública. También lo pueden seguir en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Estos programas los ponemos ahí y otros más. Y toda la filmoteca que tenemos en Tribunal Cristiano TV en Facebook. Todos estos programas y la sustancia de ellos, yo creo que para educación continua, para los que quieran aprender sobre los procesos legislativos y la libertad religiosa y todos los issues que se discuten, que a veces son repetitivos en otros países, tienen ahí en el Facebook y en el canal de YouTube, como Apóstol Ricky Rosado y Tribunal Cristiano TV. Bueno, padre, vamos a los temas de hoy aquí en esta cámara que se abre del Tribunal Cristiano y quiero felicitarte porque tú tuviste el temple, te vi en un programa de televisión de, no sé el nombre porque era la primera vez que lo veía, pero está Carmen Jovet y estaban varias otros invitados como María de Lourdes Santiago, la honorable senadora, y es por ABC, Puerto Rico, y te tuviste que enfrentar a 3 personas en este tema tan difícil como ha sido y polarizante del aborto, 3 contra 1, y no porque te maltrataran en términos de faltarte respeto, pero no es igual cuando tú estás discutiendo o debatiendo con 3 y que consumen el tiempo y después y uno tiene más que una cuarta parte del tiempo, si lo dividimos en cuestión de fracciones. Pero te felicité y te felicité en otros chats que estamos, porque me parece que pudiste contestar las preguntas, debatir con altura, nunca perdiste el temple. Yo estaba acá a punto de perderlo escuchándote y tú ahí, yo decía, la verdad que Dios le ha dado una capacidad de poder enfrentarse a estos momentos difíciles y no perder el temple.
Bueno, pastor, yo creo, ¿verdad? Independientemente de las alabanzas, ¿verdad? Que la dirigimos siempre a la mayor gloria de Dios. Pero es que yo creo que en este momento Dios ha suscitado a otras personas que están saliendo a los distintos foros porque no podemos dejar espacios vacíos, ¿verdad? Hay tantas personas, están usted, el padre Orlando en Ponce, tantas otras personas, ¿verdad? El mismo Otoniel, el pastor Otoniel Font también, Sí. ¿verdad? O sea que gracias a Dios, De Dios ha ido hecho, haciendo utilizando personas como ustedes. un paréntesis, el pastor Otoriel Font lo he escuchado ya varias ocasiones. Parece que jugando pelota dura radial los jueves, parece que él es parte ya de ese panel permanente de los jueves. Y qué bueno que tenemos más voces Sí, que más pueden voces, traer balance. y lo digo, ¿verdad? Porque es tan importante que pastores y sacerdotes y fieles de a pie, creyentes cristianos, incursionen en los medios de comunicación para exponer de manera apasionante nuestros principios y valores que Padre, hacen al ser humano feliz, el único camino de la felicidad. el licenciado San Inocencio, que es un fiel católico, lo he escuchado a veces dando explicaciones, ¿verdad? De la parte ceremonial de la misa y del ministerio católico. Y es una buena voz también que tenemos ahí que trae balance. Sí, no, y es un hombre conservador. Mire, es ese rostro del independentismo puertorriqueño, es rostro dialogante con los creyentes y con los valores divinos, junto con Para ahí. Me equivoqué ahí, dijiste independentismo. no, de los valores divinos. No, pero primero Y dijiste el independentismo, él, García San no, Inocencio. no, o sea, no me refería. Ah, pues párate, me equivoqué. Ah, No me refiero a Guillermo San Antonio Hacha. pero García San Inocencio es una de esas No, voces sí, conservadoras también. dentro Pero de, sí. San Antonio Hacha porque sale mucho en WKQ. Ah, bueno, sí, no, claro, esa es otra voz creyente. Que Sí. San Antonio Hacha además es sin duda católico, ¿verdad? Creyente cristiano. Y Me sale asusté, también en la radio y en la televisión. me asusté porque él es popular Él es y, popular y de un San área Inocencio, que conservadora, sí. de hecho me encontré con San Inocencio en estos días y me San saludó. Inocencio, No, con San Inocencio ahora. Me ok. encontré con él en estos días y me saludó con mucho cariño y te mandó saludos. Sí, el otro día le mandé un escrito que he hecho sobre todos estos temas y algunas de las intervenciones públicas de algunos políticos de la legislatura intentando manipular lo que tiene que ver con los proyectos. Se lo mandé también a él. Él es un fiel ferviente, ¿no? Va a misa diaria, Ok. ¿verdad? Y es una persona creyente, sincera, es el rostro de la independencia No, como García. ambos que he mencionado son personas que siempre hemos tenido Sin, buenos diálogos y de mucho respeto y son buenos puertorriqueños. sin Mira, duda. padre, tengo que felicitarte también porque la Iglesia Católica hace Ah, unos sí. días envió una carta, tú me dirás el nombre de cómo se llama esa carta, pero a la legislatura como una ponencia para que quede en récord la posición de la Iglesia Católica en términos oficiales con todos estos hechos del aborto, defendiendo la vida del niño por nacer. Felicito a la conferencia episcopal, así creo que se llama, ¿verdad? El documento de la conferencia episcopal y sus expresiones al respecto. Qué bueno, hacía falta eso. No, sin duda, pastor. Yo creo que estoy intentando, ¿verdad? Buscarla, pero cuando uno está así, no la encuentra. Ah, mírela aquí. Es, ¿verdad? Un memorial explicativo que ellos envían a la Cámara para todos los proyectos que se están dilucidando y debatiendo allí en la Cámara de Representantes, exponiendo los principios creyentes, ¿verdad? Del cristianismo católico, que es el mismo que compartimos todos los que nos honramos con el nombre de cristiano, y en la que hace una exposición de cada uno de los proyectos que tienen relación con el tema del aborto. Todos los proyectos pro vida lo apoyan.
En el proyecto del referéndum manifiestan su inquietud de que los derechos fundamentales no deben ser parte de un concurso de referéndum, pero afirman que si se aprobase en la legislatura, ellos van a apoyar la opción 1, que es la opción por la vida, ¿verdad? El derecho, enmendar nuestra constitución que diga que tanto la madre como el niño tienen un derecho fundamental a la vida humana, ¿verdad? Y por lo tanto, él lo va a exponer, ¿verdad? O sea que ellos apoyarían esa opción y rechazando de plano el proyecto de la autoría de Victoria Ciudadana, de la señora María Nogales y su grupo, que pretende hacer el aborto irrestricto, ¿verdad? Y lo rechazan, ¿verdad? De manera tajante. Yo creo que es un proyecto bueno, son páginas donde ellos hacen una exposición amplia de todos los temas relacionados al tema de la defensa de la vida humana y en torno al aborto, que realmente es una pieza, ¿verdad? En la Pero que también ellos... tenemos que felicitar, padre, también tenemos que felicitar a Cristianos Unidos por Puerto Rico, que el pasado lunes, ¿verdad? Se hizo una conferencia de prensa allí en uno de los salones del anexo del Senado y dirigido por varios líderes, entre ellos el presidente de la FRAPE, el pastor Moisés Román, también estuvo representando el concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal, el Dan Rivera, el obispo, ¿verdad? Y había damas en el grupo, la pastora Cibele y otras pastoras y damas allí. También estaba de la Asociación Provida, Carlos Sánchez y Mario del grupo La Coalición de Provida, ¿verdad? Y Valores. Y estaba usted dentro de los deponentes. De hecho, usted hizo unas aportaciones extraordinarias explicando la parte legal de estos procesos y felicito a Pastor Nestalí Marrero y todos los que trabajaron para que se lograra. Esa conferencia de prensa convocada por la FRAPE y estos grupos pro vida, creyentes cristianos, en la que hubo una gran participación de hermanos míos pastores, cuyas intervenciones fueron extraordinarias, y el testimonio de unidad en la defensa de todos los proyectos pro vida. Fue una conferencia de prensa amplia. Intervino también una pastora que estaba en la mesa, ¿verdad? De los que estábamos exponiendo las inquietudes que teníamos sobre todos los proyectos. Fue muy hermosa la intervención también del presidente de la MI, del Movimiento Internacional, ¿verdad? Realmente el presidente de la FRAPE con una brillantez única. Yo creo que hay que felicitar a mis hermanos pastores porque realmente se la comieron. Pero los grupos más grandes, las iglesias cristianas, evangélicas y de avivamiento y la iglesia católica y todos los grupos pro vida están detrás de esto. Y eso agrupa a mucha gente. La FRAPE nada más es sobre 2.500 iglesias, canales de televisión, emisoras de radio, las iglesias independientes y todas las asociaciones cristianas. O sea, estamos hablando de mucha gente, la iglesia católica, mucha gente. Me parece que nuestros políticos deben afinar el oído y deben saber que hay mucha inquietud. Yo sé que el señor presidente de la comisión de lo jurídico se sintió abandonado en las vistas porque se quedó él solo y eso es un mensaje que le están enviando sus compañeros legisladores, porque yo estuve en las primeras dos y esas estaban llenas. Es más, llegaban los legisladores y no había asiento. Y habían legisladores sentados que no pertenecían a las comisiones, sentados en el público y después por deferencia les mandaba cuando se vaciaba el espacio que subiera. Más los que estaban por circuito cerrado. Pero que después del huracán se quedó solo. Es que cuando a uno se le ve la costura,
en unos temas tan importantísimos y polarizantes, porque hay que ser, ¿verdad?, real en eso, pues me parece que también le enviaron un mensaje a él. De hecho, vamos a explicar ciertos detalles de las cosas que uno se entera por los pasillos, que a veces esos pasillos de mármol hablan más que cualquier otro lugar. Y ahora mismo hay una inquietud en los legisladores, especialmente los del Partido Popular, porque aparentemente los del PNP y los de Victoria Ciudadana en su mayoría y están bastante claros en lo que quieren hacer. Hay 2 o 3 PNP, ¿verdad?, que ya sabemos que como decían por ahí en el campo, que tiran para allá para el cercado ajeno. Pero en el Partido Popular hay una profunda división porque hay un grupo que quiere favorecer la vida, pero tienen unas presiones internas del sector liberal del Partido Popular, entre ellas el presidente de esa comisión, que ha demostrado ser demasiado para la izquierda liberal. Y todo esto está trayendo que ahora mismo no saben cómo meterle mano al asunto. Entonces hicieron una mezcolanza de los 5 proyectos que ha sido un error craso. De hecho, mira la intención del señor presidente, que él quería meter los 5 para hacer un sustitutivo. Después que un legislador se esmera en hacer un proyecto, no quiere que se lo sustituyan por otro. Pues mire, él lo ha dicho en la prensa, que él pensaba que iba a poder ser de los 5 un sustitutivo. Se dio cuenta que no va la cosa por ahí. ¿Cómo tú ves el asunto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué tú crees que va a pasar? Empezando por lo último, ¿con quién él habló para hacer ese sustitutivo? Me imagino que habrá hablado con el sector liberal, con quien él mantiene una buena conversación y le da paso a todos sus proyectos en la comisión. Como ahora vamos a ver el martes, que se va a bajar el proyecto de la marihuana recreativa, sin otra restricción que la mayoría de edad. Por lo tanto, que lo ponen los 18 años. Para sí, ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Pero, también. Por lo tanto, no sé con quién habló. Claro, me imagino, vuelvo a insistir, con ese sector liberal, porque con el sector conservador, creyente, las conversaciones no han sido para proponer proyectos alternativos o inquietudes que él pueda tener. Él conoce quiénes somos. Él conoce, incluso tiene teléfonos nuestros. Hemos depuesto en las vistas. Él no ha mantenido una actitud de diálogo con nosotros. No sé si con el otro sector, de nuevo insisto, con quien él se siente identificado y que le da cauce a todos sus proyectos. Imagínense, la comisión que tiene el Colegio de Abogados sobre el Código Civil, comisión que fue a deponer en actitud beligerante y pidiendo que no se aprobase, que no dieron aportaciones, sino mínimas, y dijeron que iban a traer otras aportaciones, que está, por supuesto, dominado por la izquierda radical, ¿verdad? La izquierda, perdón, liberal. Ahora quieren, y él les da paso a todas las inquietudes que ellos presentan cuando tuvieron la oportunidad en la redacción del proyecto, que a diferencia del Colegio de Notarios, que con gran seriedad profesional dieron aportaciones concretas y fueron excelentes, ese colegio de abogados, al cual gracias a Dios yo no pertenezco ni pertenecemos la mayoría de los abogados del país, a eso él le da cauce, ¿verdad? Y promueve proyectos. No, y lo triste es que después, como tú señalas correctamente, después de todo ese esfuerzo que hubo, que ellos no quisieron comparecer para traer los planteamientos de la manera adecuada, ahora quieren coger estos registros demográficos, esto de los transgéneros y otras cosas más. Mira, todo lo que se hizo en el código, pastor, fue buscando un equilibrio difícil entre inquietudes diversas de distintos sectores del país. Ahí trabajaron profesores de universidades, catedráticos de universidades de derecho, profesionales en otros campos. Participamos como asesores, abogados de distintas tendencias, liberales, conservadores, de centro,
que tienen experiencia en el tema legislativo, que tienen experiencia en otros campos. Eso fue un código civil en la que no se hizo de cero, se utilizó los 20 años en la que ese código había sido analizado y se habían hecho propuestas. Se intentó escuchar los sectores diversos del país porque durante casi 20 años solamente se escuchaba el sector liberal y no se escuchaba al sector de centro y al sector conservador, que es también un sector de este país que tiene derecho a aportar al bienestar del bien común. Y ese código, con todo eso, fue al Senado de Puerto Rico. En el Senado se hizo un análisis no tan extenso como se hizo en la Cámara, pero se hicieron a un análisis y se dieron aportaciones. Se sacaron cosas y se volvieron a reintegrar cuando se vieron la justeza de los equilibrios que se habían hecho en la Cámara. Después de todo eso, la gobernadora misma se reunió con distintos sectores del país para escuchar su sentir, con los sectores más liberales del país, con sectores conservadores, la comunidad jurídica, la comunidad económica. Oye, y se hizo un código civil que no tiene ni 2 años. Y esta gente del Colegio de Abogados, cuya participación fue deficiente, ellos mismos lo dijeron allí, después vendremos para hablar de las otras cosas que nos quedan. Nunca vinieron. Porque lo único que querían era, si ganaban los otros, pues ellos poder encauzar su agenda liberal sin tomar en cuenta las consideraciones y la seriedad con que se trabajó. A ese sector es el que este señor, ¿verdad? El presidente de la comisión, que es una persona honorable y es una persona buena y joven. El presidente de la comisión le da cauce a todo eso. A nosotros, que estamos presentando 4 proyectos pro vida, proyectos que respetan el derecho de ambos seres humanos, el niño en el vientre materno. No, padre. Y mamá a la vida. Señala algo. Hay 4 proyectos. Uno de ellos es tripartita. Aprobado en el Senado ya. O sea que tuvo vistas larguísimas. Que tiene que tener deferencia al cuerpo del y a 3 partidos. Y 2 de ellos son de los partidos más grandes y uno él pertenece a ese partido. Otro proyecto o 2 proyectos son del senador, del representante Luis Raúl, cuando todavía pertenecía al Partido Popular y sigue con buenas relaciones con ellos. O sea que es uno de sus correligionarios y de sus corrientes filosóficas. Y uno más, que es el de la minoría de Lizy Bulgo, que comenzó en la Cámara. Pero por lo menos 3 de esos proyectos son personas que se correlacionan con él y su partido lo está auspiciando de alguna manera. Oye, ¿dónde está la deferencia? Hombre, entonces él escucha más al secretario de Justicia, al secretario de Salud, a la procuradora de la mujer, que no militan en su opción ideológica de partido, y no escucha a su compañero, que es el compañero Luis Raúl, que ha hecho 2 proyectos con gran seriedad, que es el proyecto del referéndum. Lean la exposición de motivos. Y es el proyecto del doble asesinato. O sea, y se opone a proyectos que yo no puedo entender. Ayer mismo, en el debate de ideas que tuvimos en la emisora ABC Puerto Rico, la senadora María de Lourdes Santiago. María de hablando. Sí, María de Lourdes Santiago. Estaba ella hablando de que en algunos estados de mayoría conservadora, cuando el pueblo se puede manifestar, se manifiesta a favor del aborto. Porque el proceso democrático, yo decía, ¿verdad? Qué bueno, imagínense. Y el Senado, el representante Luis Raúl está encauzando esas inquietudes de democracia, de que no sean los 2 o 3 que siempre están torpedeando los procesos legislativos, sino que sea el soberano del pueblo de Puerto Rico el que decida, finiquite este asunto sobre la vida. Y él no le da cauce, escucha a todos los otros sectores, ¿verdad? Me da pena,
sea, lo tengo que decir y lo digo con el mayor respeto y cariño. Esto no es una cuestión personal entre él y yo, es un debate de ideas y es a la vez un, por decir así, un modo de ejercer la función legislativa que yo considero que no es la más adecuada y que está torpedeando, por decir así, proyectos necesarios para el bien común. Y es lamentable, lo vuelvo a insistir, es lamentable lo que estamos viendo, porque además este presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, el honorable representante Orlando Aponte, esta semana ha aparecido en cuanto medio ha podido, radial, en medios periodísticos, tanto en las redes como en el papel, en el papel escrito, donde este señor continúa en una especie de campaña mediática y, en mi opinión, manipuladora. Y déjame añadir algo sobre manipuladora. A mí me dicen las paredes del Capitolio, que yo entiendo que esas paredes hablan mucho, que cuando van los grupos creyentes a reunirse con él, le habla como que en los proyectos tienen, especialmente el 693, mucha esperanza y mucha vida. Cuando van los grupos que son a favor del aborto, le dice que el 14, que ese es el que se va a aprobar. Está con una manipulación sobre esta circunstancia. Y a mí me parece que lo que queda ya son pocos días. Esto tiene que terminar antes del 10 de noviembre. Ya estamos casi a octubre, ya saliendo de octubre. Por lo tanto, queda muy poco. Yo creo que en el caucus del martes, por decir, ya 1 de noviembre, o en un caucus de emergencia, tendrán que tomar decisión sobre este proyecto. ¿Qué va a pasar con ellos? Estos proyectos, yo no sé qué tú piensas, padre, si esto es cuestión de que lo va a decidir la presión que se ponga o que ya la suerte está echada, o la suerte está echada. Por eso, terminando por el pensamiento que iba, se ha basado en una campaña mediática y manipuladora donde él dice que los proyectos pro vida no tienen consenso. Claro, no tienen consenso en el grupito pequeño compuesto por 10 o 12 legisladores, en la que la gran mayoría son liberales. Pero eso no refleja, como él se va a dar cuenta el martes, la mayoría conservadora que está en la Cámara de Representantes, en los legisladores de los dos partidos principales. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo a él, y se lo estamos recordando de manera clara, es que él baje los proyectos a votación para que todos y cada uno de los representantes voten por los proyectos, si están a favor o en contra, que sea delante de todo el país, de los conservadores y los liberales, que todos los legisladores, todos y cada uno, pueda manifestar si realmente cree o no cree, por decir así, en la defensa de la vida humana, pero que los baje, que no los mate en su comisión aduciendo que no hay consenso. Sí, no hay consenso allí, pero vamos a ver si no lo hay allá. Ese es el reto de la democracia, que la mayoría manda. Pues vamos entonces allá, a donde están los que fueron elegidos por el pueblo de Puerto Rico, todos y cada uno, porque no solamente elegimos los 12 que están en esa comisión, sino que elegimos a los 50 y pico que están allá abajo. Por lo tanto, yo le digo, bájelo a la Cámara de Representantes, a todo, y que rinda un informe neutro, donde todas las ponencias, él haga unos buenos resúmenes y la gente pueda leer y cada legislador concluir, que los baje a votación. Esa es nuestra inquietud. Muy bien, y yo creo que eso sería lo que es justo y en una democracia balanceada y razonable, pero conociendo cómo se mueven estos distinguidos puertorriqueños, vamos a ver por dónde la cosa va.
vamos a seguir orando y metiendo presión porque esa es la que nos queda, oración y presión. Bueno, hay un proyecto también que está promoviendo el distinguido Orlando Aponte Rosario, y no es que la tengamos en los personales, es que él está protagonista en todo esto. A mí me parece una buenísima persona y una persona de verdad pues el proyecto 1063, que en resumen, como tú dijiste ahorita, es establecer no cannabis, marihuana para los efectos recreacional, donde una persona que tenga 14 gramos de marihuana en su posesión, él o los que le estén, cada uno pueda tener 14 gramos, ¿verdad? O sea que es por individuo, tenga la oportunidad de que eso es para consumo personal, y si por alguna razón la lleva y la policía interviene por la razón que sea, no puede cualificarse directamente como el delito como es ahora, sino que es un proceso más bien administrativo, donde la policía va a tener que coger los 14 gramos, que pueden representar unos 15 tabacos de marihuana, llevarlos al laboratorio, posarlos allí, ver si realmente es marihuana. Todo ese proceso tedioso sería para una multa de 100 pesos. Si pasara de 14 gramos. Si no pasa de los 14 gramos, pues entonces no pasó nada en alguna manera. La cuestión es que este proyecto, pues, es la misma historia. Esto lo han traído ya por los pasados 2 o 3 cuatrenios. Yo me acuerdo que eso comenzó en el Senado con aquel senador que dirigió las cárceles y que... Pereira. ¿Te acuerdas? También. Desde antes de eso viene, pero él fue uno de los más protagonistas. Y siempre se ha derrotado. Héctor Ferrer lo trajo ahora y ha tenido sus problemas y quedó en que se hiciera un referéndum, y ahora Orlando Aponte. Se cree que este martes no está en el primer calendario, ya yo averigüé, no está en el primer calendario, pero usted sepa que el primer calendario es el de comienzo, en una sesión de cierre como esta, que me han dicho que hay mucho trabajo y muchos proyectos que están tratando de ver si los pueden sacar. Pueden haber 2 y 3 y 4 calendarios. Entonces, por eso que se supone que en los calendarios posteriores pueda bajar la medida. Están contando los votos. Hasta ahora, por el trabajo que se ha estado haciendo, pues entendemos que hay 26 a 27 votos que estarían en contra. Gracias a la delegación del Partido Nuevo Progresista, que se baila en bloque hasta ahora en contra de la medida, y si vulgo, se entiende que baila en contra. No es porque yo haya hablado con ella, pero es obvio. Y hay unos 5 o 6 personas del Partido Popular, y Luis Raúl entre ellos, y otros más que no quiero mencionar los nombres porque pues quiero guardarle, ¿verdad? No me dieron autorización, pero que hemos hablado con ellos y nos han dicho que no solamente van a votarle en contra, sino que le están pidiendo a legisladores que ellos conocen, que saben que no le agradan esos proyectos, que le voten en contra. Es que vamos a ver, porque las presiones también se dan de otras maneras, y más en estas últimas horas de cierre de legislación. Vamos a ver si tenemos otra vez más la victoria de poder detener estos proyectos, porque estarías legalizando en cierta manera poco a poco las drogas. El punto de marihuana, le estás diciendo a 4 o 5 muchachos, vete al punto, compra los tabacos, montes en cada uno en el cajo, como llevan 14, pues a vender por ahí. Y sería una fórmula del trasiego de drogas, pero esta vez legalizado. Sí, el problema de ese proyecto, ¿verdad? De la llamada marihuana recreativa, 14 gramos en posesión por la persona. O sea, si la persona, ¿dónde la va a adquirir? No solamente qué va a hacer con 14 gramos. ¿Podría eso convertirse en un modo para cubrir a los despachadores de droga, a los que venden la marihuana? O sea, porque claro, 14 gramos, según decían los expertos de Hogares Crea, son casi 60 pitillos de marihuana.
¿Sabes lo que es eso? Por persona. O sea, ¿cómo tú puedes controlar si la persona realmente lo va a usar para consumo personal o si lo está teniendo para la venta? O sea, todos los problemas prácticos. Además, porque parte, por ejemplo, las representantes, ex representante María Milagro Charbonnier, había presentado un proyecto para despenalizar la marihuana, pero unos gramos mínimos, que además partía de un principio, que este proyecto no parte, que la marihuana es una droga devastadora, en palabras de un antiguo presidente de la Asociación de Psiquiatras de Puerto Rico. Partía, por lo tanto, de que es un mal de salubridad pública, pero que el modo de encauzar ese problema de salubridad pública no era a través de las cárceles, procesos penales, sino que es a través de multas administrativas y de referidos a tratamientos de salud mental, porque aquí es un problema de salud mental. Por lo tanto, este proyecto parte del principio que la marihuana no tiene mayores consecuencias a la salud, que usarla debe ser una decisión arbitraria de cada persona y que el Estado no debe intervenir en esos asuntos. Oye, casi se parece, mira, casi se parece a... Pastor, mire, yo le pregunto a los que nos están viendo, ¿usted quiere que su hijo... Vamos a abstraer de los problemas que la marihuana tiene para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo, etcétera. Vamos a abstraer de esas cosas. ¿Usted quiere que su hijo fume 60 pitillos de marihuana? Imagínense esos pulmones. Imagínense todo su entorno, las dificultades. O sea, vamos a permitir eso, de presentar eso como si esto fuera la panacea. Y miren, la finalidad de que eso evita el crimen organizado y las ventas en los puntos. Miren, no es así. Eso dijeron para la llamada marihuana medicinal. Y los puntos siguen vendiendo marihuana. Mire, la marihuana medicinal es casi recreativa, porque eso no ha tenido ni la seriedad ni la fiscalización del Departamento de Salud. Y miren ustedes que a pesar de todo eso, de la liberalidad con que se concede la llamada marihuana medicinal, los puntos siguen vivitos, vendiendo marihuana, que cada vez tienen que estar interviniendo con ellos. Por lo tanto, esto es un proyecto que no tiene ningún sentido, no encausa. Además, ¿cuántas personas están presas por la sola posesión en uso personal de marihuana? Nadie. No, nadie. De hecho, el discurso parece al mismo discurso que tú acabas de decir del aborto ahora. El derecho que yo hago con mi cuerpo. Y entonces, este mismo discurso lo quieren usar ahora con la marihuana recreacional. Tenemos que darle más derechos, que la persona debe decidir si fuma o no fuma, que eso es cuestión. Oye, y a mí me obligan a ponerme un cinturón de seguridad, porque si no me dan un boleto. Bueno, y nos obligaron 2 años de ponernos vacunas, bueno, ¿entiendes? Porque se afectaba la salubridad pública. 2 años no. Para tú ingresar a la escuela tienes que tener como 10 o 12 vacunas. También. Y búscase otras cosas más que nos obligan. Y entonces, ese discurso liberal de que yo más derechos y más derechos y más derechos, es lo que nos tiene torcido como pueblo. Es lo que nos tiene en esta confusión. Pastor, el juez Alito, en la decisión de Dobbs versus Jackson Health Center, que tiene que ver con la decisión del aborto que fue hace algunos meses, hace un análisis de lo que él llama libertad ordenada. Porque la libertad que no está ordenada, en vez de servir al bien común, lo destruye. Pues está desordenada, está desordenada. Claro, dice, sí, tú tienes libertad de tirarte de un puente, pero eso no es libertad ordenada. Y dice, una sociedad tiene que desarrollar una estructura que se llama libertad ordenada
Sí, pero quitarle el apellido es convertir la libertad en una fuerza descontrolada que nos deshumaniza y que se llama libertinaje. Oye, padre, No, una pregunta legal, porque yo veo que a veces sacan por ahí esta interpretación de la Constitución de Puerto Rico como que es de factura más ancha en la situación esta de la intimidad de la persona. Y yo te pregunto, en rango constitucional, porque eso lo están usando ahora para la decisión de la mujer si aborta o no aborta, en rango constitucional, ese derecho al derecho de la vida, ¿cuál va por encima uno del otro? La intimidad, o sea, los derechos fundamentales no se deben jerarquizar. Okay. O sea, no hay un derecho más importante que otro. Se deben buscar acomodos razonables cuando sea posible. O sea, el derecho de intimidad, por ejemplo, no está por encima de la protección de los menores. Un padre no puede reclamar el derecho a la intimidad en el contexto de familia y el menor se está muriendo de hambre. El derecho a la vida de ese menor tiene un rango superior en esas circunstancias sobre el derecho a la intimidad y de familia, de tomar las decisiones con respecto a su hijo. ¿Entiendes? En el caso del aborto, yo quiero de nuevo clarificar, como hice en el programa ayer, en Puerto Rico no hay un derecho constitucional al aborto. El aborto es un estatuto meramente, por decir así, estatutario. Es decir, es simplemente una ley. Y que además es una ley que está restricta porque en Puerto Rico no existe el aborto electivo. Es decir, el aborto electivo que yo aborto por las razones que me dé la gana. Solamente existe el aborto terapéutico. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho claramente lo que voy a leer en un caso del 2009. Un paréntesis ahí. Esa palabra terapéutico, esa sí que le han dado banda bien ancha. Claro, porque salud y vida, que son las dos razones terapéuticas para poder realizarse un aborto, que es la muerte directa de un inocente, de un ser humano. Claro, la interpretación que se ha dado basado en la jurisprudencia norteamericana es amplia. Ahí es un saco que cabe todo. Decía Feliu Pesquera, dicho sea de paso, el famoso Feliu Pesquera decía que la salud y la vida, porque recuerden, el aborto terapéutico, salud y vida, comenzó a regir en Puerto Rico en 1937, porque el aborto, la primera ley de aborto en Puerto Rico es de 1902, pero la primera ley solamente preveía que se podía abortar si estaba en peligro la vida de la madre. En el 37 se añadió a la vida, para legitimidad de abortar, se añadió salud. Y Felipe Pesquera decía en la década del 50, que fue uno de los cofundadores del Partido Independentista, el primer secretario general del Partido Independentista, elegido en la primera asamblea que se tuvo en Puerto Rico a raíz de la constituyente por el Partido Independentista, que presentó el primer proyecto para prohibir completamente el aborto en Puerto Rico. Él decía que la vida y la salud se había convertido en un boquete tan amplio que cabía hasta un elefante, decía él. Hasta un elefante cabía. Por lo tanto, por eso no hay en Puerto Rico una factura más ancha del derecho al aborto porque no existe un derecho al aborto. Miren lo que dijo el Tribunal Supremo. Escuchen bien. El Tribunal Supremo en el caso Pueblo versus Díaz, que es del 2009. Miren lo que dice. Aquí, este foro jurídico reconoció el derecho al aborto, limitándose a predicar de ese derecho en la Constitución americana y anunciando que en dicho tema la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana. ¿Lo predicó de dónde? Limitándose a predicar ese derecho en la Constitución americana.
La Constitución americana ha dicho, el Tribunal Supremo en Dobbs versus Jackson Health Center ha dicho claramente que no existe ese derecho, nunca existió, y por lo tanto revirtió la decisión. Sí, pero tú sabes que aquí tenemos abogados de pasillo que quieren usar las decisiones cuando les conviene. Y entonces, mientras estaba el famoso Roe versus Wade, todos los políticos y todo el que hablaba se amparaba que ese era el Estado de Derecho, que eso era lo que teníamos, que había que respetar, que aunque yo era pro vida, pero respetaba porque era una persona de ley y de orden. Se acabó Roe versus Wade y ahora como que no sé qué hago, por dónde lo digo, cómo lo digo, y ahora no saben cómo establecer el principio. ¿Ves? Y esas son las incongruencias que tenemos. Padre, antes de que nos tengamos que despedir, no podemos dejar pasar por alto. De hecho, ha sido primera plana hoy en uno de los rotativos, que ya esta semana se firmaron 2 cartas circulares por el señor secretario Ramos de Educación y Eliezer Ramos. Y una tiene que ver con la enseñanza de la salud sexual a nivel de biología, como debe ser, y la no perspectiva de género que por ahí los grupos querían promover y que eso era lo que iba a solucionar los problemas de violencia y feminicidio y cuánta cosa hay, sino una manera correcta de enfrentar la educación a nuestros hijos basada en equidad y respeto a toda persona. A toda persona se respeta y se le da ese respeto y esa equidad de que se pueda desarrollar. Y que los padres, oye, ayer hubo en el programa como que no pueden entender eso, como que los padres son brutos, como que los padres no saben nada. Y los padres son los que tienen la autoridad sobre sus hijos y que tiene el Departamento de Educación como deber informar a los padres y pedirle permiso a los padres de los temas que vayan a tocar y el padre autoriza. Oye, como debe ser. Eso que dijo aquel caballero, que no sé si es periodista, abogado o quién es, porque no lo conozco, del famoso padre en patria, como si el Estado tuviera dominio de nuestros hijos. El Estado puede entrar cuando se violen leyes. El Estado puede entrar cuando hay un padre irresponsable que deja el hijo sin manutención en la calle. Y el Estado puede intervenir y forzar a los padres. Pero en un hogar responsable, en una familia que está atendiendo a sus hijos, no, el Estado no puede venir a meterse y a decidir cómo yo voy a criar a mis hijos. Hasta ahí llegamos. Pastor, sin duda, las 2 cartas a las que usted hace referencia, es la carta de salud y la carta sobre la equidad, ¿verdad? Que tanto, sobre todo la segunda, estaba esperando el país. ¿Cuál iba a ser la respuesta gubernamental a las inquietudes que sectores diversos estaban planteando sobre el tema de la violencia? Algunos planteaban que se utilizase la ideología de la perspectiva de género, contraria a nuestra concepción creyente y al derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus principios y valores, o una enseñanza en la equidad y la igualdad de todos los seres humanos para afrontar el tema de la violencia respetuosa de la rica diversidad que existe en mi país. Sin duda, esta segunda carta es súper importante porque no solo reconoce, lo reconoce claramente, el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores, sino que resalta que la intervención de la escuela pública es subsidiaria y no sustitutiva. Y además, citando la ley 85 del 2017, reitera de manera categórica que la educación sexual es competencia exclusiva de los padres. En ese marco, desarrolla los principios de un currículo de equidad y de igualdad entre los seres humanos, que realmente es una respuesta adecuada al tema de la violencia, a las diversidades que existen en la escuela pública y en el país, en la actitud respetuosa, en la actitud de apertura y de diálogo y de buscar acomodos razonables. Claro,
la carta de salud, ¿verdad? Una de cal y otra de arena, tenía muchas ambigüedades y silencios y algunas referencias peligrosas. Entiendo que de manera clara con esta carta circular se clarifica el alcance que pueda tener la carta de salud, ¿verdad? De enseñarle cuestiones de naturaleza biológica que todos aprendíamos en la escuela sin ningún tipo de temor ideológico. Lo que no se puede permitir en el sistema de educación nuestro es maestros que vengan con la intención de homosexualizar a nuestros niños. Nuestros niños y los más pequeñitos todavía, que son más vulnerables, hay temas que no se les deben abordar. Posiblemente ya en la edad de 14, 15, 16 años, algunos jóvenes tengan algunas inquietudes, pues el maestro de salud podrá tomar eso y trabajar con esa persona, a lo mejor en un carácter más individual, pero no debe ser el sistema escolar que venga allí a tratar, como estaba pasando en algunos condados en Estados Unidos, que los niños tienen que tener las experiencias de sentirse como niñas, o las niñas la experiencia de sentirse como niños, porque todavía no habían escogido cuál iba a ser su sexualidad, y ahora acuñarle una serie de palabras que hay por ahí, que si binario, no binario, que si en retroceso, que si... Mira, la vida no está para complicarse, y eso debe respetarse, que cada hogar y cada familia tiene unos principios y unos valores. Y yo no envío a mi hijo a la escuela para que me le cambien esos principios y esos valores. Eso es faltarle a la cultura y al respeto de una sociedad. ¿Dónde yo puedo unir toda esa amalgama de situaciones? Enseñarle a todo el mundo a respetar la diversidad, a respetar lo que otro quiera pensar, y que también esa persona se pueda desarrollar, pero no imponerme o imponerle al resto del grupo, que a veces somos la mayoría, a que yo tengo que ahora vestirme como nena para yo sentir lo que el otro siente. No, o entrar al baño, o todas estas problemáticas que están habiendo. No, señores, eso no debe ni puede ser así. Sí, yo creo, pastor, que esta carta es un gran paso en la dirección correcta. Yo creo que él escuchó con objetividad los distintos sectores del país y encauzó, no ideologizando el debate en las escuelas públicas, sino que sea un debate de carácter. Oye, pero mira, si hay gente atrevida, padre, hay gente atrevida que han dicho, yo lo he oído en los medios diciendo, no, el nombre no hace la cosa, esa carta es de perspectiva de género. Oye, qué cosa. Bueno, de nuevo, lo que pasa es que hay nombres que no se pueden separar de la cosa. Y evidentemente la perspectiva de género tiene una implicación ideológica clara. Hace una distinción radical entre sexo y género, entendiendo que el sexo es biología, por lo tanto no me dice cómo debe ser la conducta moral, y género, que es un dato meramente cultural. Eso no escuché a una, puede desligarse. A una dama hoy que supuestamente de una organización aquí que ha estado poniendo en las vistas diciendo, no, es que lo quieren separar y sexo y género es lo mismo. Yo dije, adiós, caramba. Te lo digo, que hay gente que quiere empujar la cosa por donde sea y como sea. Sin duda. Bueno, padre, yo tengo que ir a hacer otras cosas, tengo otros casos que atender. Oiga. Y el tribunal va a cerrar por el día de hoy. Gracias por su aportación, gracias por ilustrar al pueblo. Nada, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Bendiciones. Cierra la sesión del Tribunal Cristiano.